SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Bosque Abierto es una invitación de Arauco para que te conectes con la naturaleza. Presentan Clave Social. En tiempos de cambios, es importante escuchar las voces de quienes son el cambio. Desde ahora, Andrea Hoffman y María José García conversan junto a los ciudadanos sobre los temas de interés para nuestro país. Fundaciones, empresas y organizaciones culturales que asumen un rol social tienen un lugar en nuestra programación. Aquí comienza Clave Social. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Clave Social, que Clave Social se viste de protocolo el día de hoy. Estamos muy contentas, es una entrevistada, porque vamos a partir con todo, que añorábamos hace mucho tiempo, María José, que por fin está sentada en nuestro estudio. Tal cual, Andrea. Estamos felices porque estamos terminando el mes de mayo con una invitada de lujo, como dice Andrea. Nos vestimos de gala, pusimos alfombra verde, no roja. Sí, porque verde, es el color ecológico. Porque estamos ya con Maysa Rojas, ministra de Medio Ambiente. Muy bienvenida, Nosotros ministra. aplaudimos aquí en este programa. Ahora puede aplaudir, Eddie. Oye, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por este recibimiento. Sí, estamos, de verdad que estamos muy contentas y como estábamos diciendo fuera de micrófono, como que tratamos de hacer una pauta y que no se nos fuera nada, pero es difícil. Así que yo creo que igual es interesante que les contemos a nuestros auditores cómo es ser ministra de Medio Ambiente, porque lo primero, ¿tú o usted? Tú, obvio. ¿En serio, Mais? Ay, yo, como me vestí de protocolo. Sí, claro. Porque yo creo que el respeto se ha perdido, digamos, frente a la autoridad. Entonces a mí me gusta el de usted. Mira, me puedes decir ministra y de tú, igual. Ya, claro. Eso, así te voy a tratar yo en esta entrevista, de ministra y tú. Maysa Rojas, sabemos que tú vienes del mundo académico, has estado en múltiples investigaciones y asumiste el Ministerio del Medio ambiente ya hace 2 años. Sí, un poco más de 2 años ya. Poco más de 2 años. Sí. ¿Cómo ha sido estos 2 años para ti? Súper gratificante, la verdad de las cosas. Es un tremendo honor poder dedicarse a lo que uno se ha dedicado toda la vida, pero ahora desde el punto de vista de poder tomar las decisiones. Yo había estado siempre al otro lado, generando la evidencia para que otros pudieran tomar buenas decisiones, pero obviamente con un compromiso muy alto y con un sentido de servicio público también muy alto, que yo creo que la gran mayoría de los académicos igual lo tienen, pero estar como al otro lado en este momento yo creo que es un honor. Y desafiante. Claro. ¿Qué ha sido lo más difícil de mediar? Porque yo creo que uno cuando llega a un lugar donde tiene que tomar decisiones tiene que hacer también concesiones. Y esas concesiones a veces uno las piensa más o menos, pero hay que hacerlas. ¿Con qué te ha costado más lidiar, ministra? Mira, a mí me encanta aprender y por lo tanto la verdad las cosas que soy alguien que más bien siempre tiende a ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío, ya eso es como de personalidad y por lo tanto cuando hay un desafío yo siempre lo veo como positivo, una oportunidad para aprender, etcétera, y la gracia que tiene este trabajo es muy multifacético, hay como una variedad muy amplia de cosas que uno tiene que realizar, un alto nivel de compromiso, harto tiempo, así es que bueno, hay alguien que pierde igual, la familia igual pierde un poquito el tema del tiempo. Claro. Especialmente acordémonos de que el 2022 estábamos saliendo de la pandemia, yo había estado trabajando en mi casa, harto, pero igual, claro, es distinto la relación con la familia, con los niños. Claro, es un trabajo muy bien demandante. Sí, bien demandante. 24/7 es real. 24/6 podría ser. 24/6, sí, es verdad. Yo siempre pienso que definitivamente, no sé, la ministra Interior trabaja 10 veces más que uno. Así que yo siempre pienso de que hay alguien la contingencia que es mucho más duro. Así siempre que hay alguien, esa es la visión de la ministra del vaso medio lleno. Siempre hay alguien peor que uno. Ministra, bueno, sabemos que de aquí al 2030 hay muchos desafíos, no solamente como país, sino que a nivel mundial. Los ODS se supone que se tienen que cumplir al 2030, hay desafíos climáticos que se tienen que cumplir al 2030. ¿Cuál crees tú que es el principal desafío como país que tenemos en materia medioambiental?
A ver, nosotros hemos ido construyendo, y esta ha sido una construcción que, por suerte, tenemos la suerte que se había ido construyendo a lo largo de varios gobiernos, y por lo tanto una política de Estado, como un cierto andamiaje, una estructura para hacer frente a, y aquí un concepto que me gusta mucho usar y usamos del Ministerio de Medio Ambiente, la triple crisis. Ya tenemos una crisis de cambio climático, una crisis de pérdida de biodiversidad y también de contaminación. Y tenemos una cantidad importante de leyes que están ahí para ayudarnos a enfrentarla. Pero, por ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático es del 2022, es bien reciente, y estamos ahí todavía terminando los reglamentos, todavía como echando a andar la cosa. En biodiversidad, recién el año pasado, después de 13 años en el Congreso, logramos aprobar el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. O sea, Chile no tenía un servicio público 100% enfocado en cuidar, conservar, preservar nuestra naturaleza. Claro. Entonces, hay estos como desafíos, y yo creo que eso es lo primero, dejar todo esto como bien armado, y para después como ya que vaya corriendo solo. Claro, qué importante. De hecho, el 22 de mayo fue el Día Mundial de la Biodiversidad, sí, y con un lema súper bonito que es: sé parte del plan. O sea, todos tenemos que remar para el mismo lado, si no va a resultar, si cada uno tiene acciones individuales. Y por otra parte también, que esto fue en una reunión previa que tuve con tu asesor de prensa, esta querida ministra, gracias, que las COP de biodiversidad, que esa se hizo hace 2 años una, y este año toca en Colombia. Sí. ¿Cuáles son los desafíos que vienen en estas COP de biodiversidad? Sí, sí, estamos muy entusiasmados con llegar a Colombia con hartas cosas que mostrar. El año 2022, esta es una conferencia de las partes que se realiza cada 2 años, no todos los años como la de cambio climático, COP, claro. Se aprobó el nuevo marco global de biodiversidad, que es un marco que incluye 23 metas al año 2030. Bien exigente. La meta probablemente más emblemática es la meta 3, que se llama 30 por 30, como el 1,5 del Acuerdo de París, que significa que al año 2030 tenemos que proteger un 30% de nuestros ecosistemas marítimo, terrestre. Exactamente. Chile, imagínate, tiene harta pega adelantada, porque tenemos más del 40% de nuestra maritorio protegido y un 23% de nuestro territorio. Ahora, entonces, estamos bien, o sea, no nos falta tanto, pero tiene que ser representativo. Entonces, ese 23% está, ¿a dónde está? Está casi todo en Patagonia, ¿ya? Claro. Entonces tenemos muchos otros ecosistemas muy valiosos que hay que proteger también. Y ahí algo muy bonito. Bueno, vamos a llegar a Colombia con un plan de decirle cómo vamos a cumplir ese 30 por 30. Vamos a llegar con un anuncio muy bonito, que es que vamos a cuidar, y esto es dentro de la Estrategia Nacional del Litio, el 30% de nuestros salares, que son unos ecosistemas súper valiosos, frágiles, hermosos, que además ayer tuve la oportunidad de estar en Ollagüe visitando 2 de estos salares maravillosos. Así que llegamos con hartas buenas noticias: el plan para el 30-30, nuestra estrategia de biodiversidad, y bueno, y con el servicio que va a poder hacer la pega, porque hasta ahora era bien difícil poder hacerle realmente el seguimiento. Claro. Oye, yo estaba pensando que efectivamente este gobierno, quizás su ministerio, yo tengo la sensación, hay proyectos que venían de antes, pero tengo la sensación de que ha hecho grandes anuncios y grandes propuestas también. O sea, uno de los ministerios más logrados, diría yo, dentro de mi sensación. Gracias. No, pero por lo menos los anuncios se han dado y se han tomado medidas drásticas que históricamente no habíamos nunca logrado conseguir. Uno de los logros, creo yo, también tiene que ver con la ley REP, que nosotras, yo le venía diciendo en el pasillo, nosotros somos embajadoras de la ley REP, porque Fantástico. Estamos sumamente y creemos que, como decía María José, esto es de vida o muerte. O sea, esto no, lo que pasa aquí, lo que pasa en China nos afecta en Rapa Nui, por ejemplo, con los plásticos y el mar y las corrientes. O sea, ya no es un problema de cada zona, es un país global, es un problema global. Y la ley REP creo que ha sido un logro bien interesante. Sí. Fíjate que esa es una ley que se publicó el año 2016, lleva muchos años, pero después la implementación fue muy larga, porque había que, la ley
trabaja en estos productos prioritarios y hay que escribir los decretos y es un proceso bien largo. Entonces, efectivamente, nos tocó a nosotros ahora implementarla. Y a eso me refería, como que ya el andamiaje están dando envases y embalaje, que es el producto domiciliarios e industriales. Es lo más común. Además, piensa que todo lo que uno compra tiene un envase, un embalaje. Así que al menos uno, si ese es el tema. Lamentablemente, exactamente. Entonces, ni hablar después de Navidad los tarros basura y cómo los ves. Terrible, ¿no? Sí, a mí también me produce angustia. Así es que sí, eso es por ejemplo, es un muy buen ejemplo, y a mí me gusta sobre todo hablar en general del reciclaje o de la crisis de contaminación, porque es la más visible. Cuando hablamos de biodiversidad, ya la palabra es medio difícil, ¿no? Claro, como ya, diversidad de la vida es la naturaleza, pero no sé, puede sonar un poco abstracto. Cambio climático lamentablemente se está haciendo cada vez más visible también, pero contaminación, o sea, hablamos de contaminación del aire. Desde Santiago a Coyhaique, nuestras ciudades son súper contaminadas. Y contaminación por plástico también se ve en todos lados, se ve en las calles, se ve en nuestras plazas, se ve en los ríos, en la playa y termina en el mar. Sin ir más lejos, la semana en Maipú siempre es como titular el canal Santa Marta. Exactamente, ahora que estuvo lloviendo, ¿verdad? Vemos cómo los ríos se llevan toda esa basura al mar. Tal cual. Claro. Y hay un tema pendiente, será de educación, porque bueno, los grandes ya están un poco maleados, pero la educación escolar, por ejemplo, que es el futuro de Chile y del mundo, en cierta forma, ¿hay un tema pendiente ahí? Definitivamente que la educación es un elemento que es crítico para enfrentar la triple crisis, las tres cosas. O sea, que cambia paradigmas de exactamente, porque en el fondo lo que nos están llamando a hacer es que tenemos que hacer las cosas de manera distinta, tenemos que relacionarnos nosotros y la naturaleza de manera distinta, nosotros con nosotros de manera distinta, otras maneras de consumir, etcétera, y eso, claro, requiere finalmente de decisiones muy pequeñas que ocurren en la vida diaria, en lo cotidiano. Lo que yo compro, cómo está envasado. Exactamente, cómo lo separo, cómo no termina en la bolsa de la basura y sí termina en la bolsa del reciclaje, por ejemplo, ¿verdad? En un relleno sanitario. Claro. Bueno, y yendo un poquito también en línea con lo que dice la Andrea, yo creo que otro gran logro de tu ministerio es la ley para la naturaleza, que también en el fondo ya como que dicta marcos y límites como sobre cómo preservar nuestro ecosistema, los parques naturales, crear un sistema nacional de áreas protegidas. O sea, efectivamente ya estamos haciéndonos cargo, sobre todo porque en Chile además tenemos un patrimonio verde que es enorme, o sea, uno de los mayores del mundo. Entonces tenemos como el oro verde en nuestras manos, y si no se regula, efectivamente se nos puede ir. ¿En qué consiste entonces esa ley? Sí, esa nueva ley de la naturaleza. La ley para la naturaleza, sí. Bueno, costó mucho, es verdad que costó mucho, y estamos muy contentos de haberlo logrado sacar del Congreso, y probablemente efectivamente es el legado más importante que vamos a dejarle al país en temas medioambientales. Fíjate que no sé para ustedes, pero para mí el tema de la naturaleza tiene la siguiente gravedad, la crisis, y es que una vez que una especie se extingue para siempre. No hay vuelta atrás. Como que, no sé, el cambio climático incluso puede ser reversible. Claro, puede tener algunas aristas ahí. Claro, uno se puede adaptar y todo, pero las especies se extinguen para siempre. Entonces, de verdad que es muy, muy grave, y Chile, como tú decías, tiene un patrimonio natural muy importante, tiene algo que llamamos endemismo muy importante, o sea, especies que solo existen acá, no existen en ningún otro lado del mundo, ¿ya? Entonces, de verdad que es muy importante poder contar con un servicio público que tiene esa tarea y no tiene otra tarea. Antes de esto teníamos varios, bueno, obviamente tenemos a CONAF, una institución muy querida por todos, ¿verdad? Antigua, muy antigua, como 50 años, pero estaba CONAF, estaba la Subpesca, estaba Monumentos Nacionales, Bienes Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, habían 6 instituciones. Claro. Entonces, bueno, y uno sabe que cuando la responsabilidad está repartida entre demasiadas manos, claro, como la organización no está muy bien. Claro, nadie se hace tan cargo. Entonces ahora vamos a tener un solo servicio público, claro. Claro, que además
de hecho, estaba leyendo hace súper poquitos días lo grave que han sido la introducción de especies exóticas o de animales exóticos para nuestra flora y fauna. Como por ejemplo, no sé, los castores en Patagonia o los abejorros, se me olvidó el nombre por supuesto, pero los abejorros en la región de los lagos o los ríos. O sea, la introducción efectivamente de especies que no son propias de nuestro país ha afectado enormemente el ecosistema. La biodiversidad tiene 5 amenazas. Una son especies exóticas invasoras, como tú bien decías. Lo otro es el uso no sustentable de los recursos, o sea, cuando yo saco de la naturaleza de manera no sustentable. Fragmentación de hábitat, cuando no permito de que cierta especie pueda sobrevivir en su hábitat porque está muy parcelado. Contaminación por pesticidas y cambio climático. Esas son las 5 amenazas. Mira. Entonces, este servicio de biodiversidad y áreas protegidas se va a hacer cargo de trabajar para enfrentar estas 5 amenazas y ayudarnos entonces que nuestra naturaleza se conserve, se restaure cuando tenga que restaurarse y que pueda seguir dándonos todos los beneficios que nos da para nuestra sobrevivencia. Claro, un verdadero ejército vamos a tener que formar ahí. Sí, un ejército verde. Ministra, y yendo un poco a un problema que se lo preguntamos cuando tuvimos la entrevista por teléfono, que a mí me preocupa todavía, porque mucha gente en pandemia se fue a vivir a otras partes de la capital, que parece, eso es muy bueno, y en Chiloé específicamente la población creció bastante también. Y en Chiloé existe un problema, que hay islas de sacrificio por los rellenos sanitarios, y las alternativas que se estaban dando esto hace 3 años atrás, porque los camiones se llevan la basura a Los Ángeles, sí. Y usted estaba súper a caballo con ese tema, y las alternativas que están ofreciendo siguen siendo las mismas de relleno sanitario. Yo me imagino que también las comunidades se organizan, hay educación, hay reciclaje, hay un montón de cosas, pero a nivel estatal, ¿hay alguna cosa que se puede hacer y ofrecer otra alternativa que no sea del manejo de basura? Claro, que no sea el relleno sanitario, que siempre hay un área de sacrificio. Sí, totalmente. A ver, o sea, lo que estamos hablando ahí es una manifestación de esta crisis de contaminación, ¿verdad? Que termina efectivamente que generamos una cantidad demasiado grande de basura. Y bueno, y ahí hay que por un lado hay que como que cerrar la llave al problema y también tratar de hacer algo con el problema. Y cerrar la llave se refiere obviamente a reducir, y una manera de reducir nuestra basura es reciclando, ¿ya? Entonces, a ver, de la bolsa basura que no sé si la casa de ustedes o de la mía, pero en general del chilena promedio. Como un promedio, como un 25% es envase y embalaje, ¿ya? Que ahora la idea es que ya no termine en la bolsa basura, sino que se vaya a ese contenedor de reciclaje. Sí, gracias a la ley. Y después, casi un 60% es orgánico, es decir, los desechos vegetales de nuestras cocinas. Entonces, 60 más 25, como 85, o sea, es prácticamente todo. Entonces, si nosotros sacamos envase y embalaje y sacamos lo orgánico, y para eso ingresamos el año pasado un proyecto de ley, entonces ya reducimos de una manera muy, muy significativa la bolsa de basura, que es lo que termina en el relleno sanitario. Hay algunas cosas que simplemente no se pueden reciclar, y bueno, pero te fijas que se limita enormemente el problema. Así que esta ley, para evitar que los residuos vegetales terminen en los rellenos sanitarios, es muy importante. Claro. Está avanzando en el Congreso, no les puedo adelantar. Pero ese es otro gran logro también. Claro, yo en mi casa... Bueno, espero que sea un logro cuando saquemos la ley. Pero por eso, pero en el fondo ahí, como dices tú, ministra, en el fondo ahí inmediatamente se reduciría mucho el tema de la producción de basura. Yo en mi casa separo todo y tengo mis residuos orgánicos, tengo, plástico y todo lo que se puede separar, y de verdad que quedar bien con la ministra. No, porque esto siempre lo he dicho. Nosotros somos fans de reciclaje. De verdad. Y uno, además, que siempre decimos, cuando uno empieza a reciclar y a separar basura, imposible volver atrás. Totalmente, o sea, no se me ocurriría votar. Yo tampoco puedo, ya. Como que no se puede. No se puede. Sí. Pero en el fondo, allí hay una solución también para la generación de basura que generamos los seres humanos, que son muchas toneladas. Y que somos muchos seres humanos. Y que somos muchos. Y de aquí al 2050 vamos a hacer más, vamos a tener otras crisis ahí. Sí. Pero por eso hay que reducir al máximo. Sí, hay que reducir. Sí, eso es. Reutilizar, reducir, que es
Reciclar, reducir y reutilizar. Claro. Esas son las 3 R's del reciclaje. Así que yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío, y como Ministerio del Medio Ambiente yo creo que también poco a poco se ha ido tomando como la agenda, y creo que también es uno de los ministerios más importantes, porque de ahí va como chorreando todo, claro, finalmente. Ministra, hizo una entrevista muy interesante en el Mercurio que tenía que ver con el Día Mundial del Reciclaje, con todos los logros, hizo un resumen quedó bien acotado, donde usted decía que el 21% de los residuos actualmente revalorizamos, pero esperamos llegar al 75%. Sí. Dentro de esos desafíos, ¿cuáles serían los más importantes a futuro para poder lograr ese 75%? Yo creo que todavía la parte domiciliaria es bien importante, porque ese efectivamente es como un 20%, pero cuando miramos la parte que depende un poquito cómo uno hace las clasificaciones, pero la parte como municipal, donde está la basura nuestra de nuestras casas también, ahí el reciclaje es como de un 5% solamente. Así que es poco. Hay harto espacio, pero por eso es que cuando en octubre del año pasado comenzó la ley REP de envase y embalaje con sus metas, y estamos en total en implementación y vemos cómo está aumentando. La noticia es, por ejemplo, empezamos el año pasado con 21 comunas, vamos a llegar a 48 comunas este año. Eso significa más de 4 millones de personas van a tener el beneficio, y que va a pasar el camión del reciclaje, es decir, en el día A va a pasar el camión de la basura, en el día B el camión del reciclaje. Entonces eso hace muchísimo más fácil, evidentemente, realizar el reciclaje, porque claro, ustedes dos están súper comprometidas y lo hacen, y quizás ustedes incluso lo van a dejar lejos, etcétera. Muchas veces, sí, ¿no? Muchas veces, sí. Pero si pasa un camión del reciclaje por tu casa, entonces es mucho más fácil pedirle a la gente que lo haga. Sí, porque en las comunas que son más, digamos, que tienen más dinero, es más fácil. Siempre nos facilitan las cosas, pero en las comunas más pobres obviamente hay otras prioridades. Y también en las zonas rurales también hay otro tema ahí, que en el fondo las ciudades tienen el sistema un poquito más armado, ordenado, pero en las zonas rurales muchas veces tenemos las quemas de basura. Otros problemas. Diferente, pero sí. Pero sigue siendo un problema. Sí. Ministra, se nos hizo súper corto. Hizo que, ¿cómo? Sí. Ahí me llaman aquí, mira la muela, me están llamando. Pero te vamos a dejar con un grupo nacional. Nos vamos a ir a la música. Oye, yo te quiero decir algo. ¿Qué? Me da mucha esperanza, porque yo sé que hay radios que tienen mucho más alcance y que son nacionalmente muy importantes, pero se agradece este pequeño nicho que tiene muy buenas intenciones y muy buenas noticias para dar siempre, que se haya tomado el tiempo de venir. No, yo encantada. Yo tengo que agradecerles a ustedes, porque es bueno que existan espacios donde se den buenas noticias. Las noticias en general no sé si son tan positivas y tan buenas. Y hay muchas, y hay muchas, exactamente. Y nos hace bien ver cómo el país avanza, cómo las leyes se empiezan a transformar en realidad y cómo transforman la vida de las personas. 4,2 millones de personas que de aquí a fin de año van a tener la posibilidad de que pase el camión del reciclaje por su casa. Es una transformación bien importante. Yo creo que es súper europea. Es una transformación cultural, eso, sí, es muy importante. Sí. Ministra, de verdad que muchas gracias por estar en Clave Social. Es un honor, nuestra alfombra verde es para ti, y te dejamos con un grupo nacional. A propósito de la semana que tuvimos. No solo en Santiago, llueve sobre la ciudad. Tal cual. Vamos con los bunkers. Excelente. Muchas gracias.